El mayor mercado de OpenAI no es ChatGPT. ChatGPT es un producto de consumidor final. La calidad de esos vídeos, que es prácticamente indiferenciable de un vídeo hecho con una cámara tradicional. Yo creo que el global de la sociedad podría tragar mejor la pérdida de la generación de contenido audiovisual, de la industria audiovisual, que la pérdida del sector productivo, de todo lo que tiene que ver con la escritura. OpenAI, ¿qué servicios ofrece o qué servicios tiene? Porque la gente conoce ChatGPT. Sí, hay varios más. OpenAI es una empresa que ofrece productos que su motor es su IA, que es GPT, ¿no? Entonces, GPT es Generative Pre-trained Transformer, o sea, viene del nombre técnico, pero vamos, todos son GPTs. Los de Google son GPTs, los de Anthropic son GPTs, etcétera, ¿no? Pero bueno, su modelo se llama GPT-4, el actual, GPT-4 Turbo, y ChatGPT-4 es un producto. O sea, ChatGPT no es el modelo es GPT-4 Turbo y ChatGPT-4 es un producto que además es muy divertido esto también, cuando en 2022 OpenAI empezó a lanzar ChatGPT-2, ChatGPT-3, tenían lo que se conocía como el Playground, ¿no? Que el Playground básicamente era un sitio donde tú podías experimentar cosas con ese modelo de forma abierta y gratuita, ¿no? Y podías crear cosas, productos con eso, ¿no? Porque estaban experimentando con ello, ¿no? Y cuando crearon ChatGPT dijeron que ellos habían creado ChatGPT porque nadie se le había ocurrido la idea de ponerle un envoltorio de chat a esa IA. Todo el mundo hacía por conexiones de APIs con aplicativos y hostias. A nadie se le había ocurrido poner un chatbot. Y entonces, claro, eso es algo que muchos desarrolladores, cuando hablo con ellos, me dicen, ¿cómo no se me ocurrió hacer esto? Me gustaría Incluso lo negaban muchas veces, que tampoco les parecía una buena idea, ¿no? No sé, A los desarrolladores al ellos, principio. ChatGPT lo lanzó y el producto explotó. El producto explotó porque de repente le llevaste la capacidad de razonamiento de la IA que teníamos, con mejor o peor, pero esa capacidad a todo Dios, que sepa escribir. Claro. Entonces, al final, es lo que dicen muchos programadores que están muy metidos en IA, que dicen el nuevo lenguaje de programación es el inglés, es el lenguaje natural o el español, lo que tú quieras, ¿no? Ahora para programar no tienes que saber Python, tienes que saber prompts, solo ¿no? hablar. Porque al final ese lenguaje es lo que traduce. Y como dice un poco el CEO de NVIDIA, yo creo que eso es lo que tiene sentido, ¿no? Ya tenemos un lenguaje. ¿Para qué necesitamos aprender otro para que la máquina me entienda? Que me entienda la máquina a mí, en lugar de yo tener que aprender el idioma de la máquina, ¿no? Tal cual. Entonces tiene mucho sentido que la programación vaya un poco en capa caída en ese sentido, porque al final debería ser la máquina la que pudiese interpretar nuestras órdenes y a partir de ahí ejecutarlas. Nunca lo había pensado así, pero es verdad. Totalmente. Es que al final no nos tenemos que poner nosotros a las órdenes de las máquinas. Claro. Las máquinas se tendrán que poner a nuestras órdenes. Es una de ¿no? las grandes cosas del prompt engineering. El prompt engineering es una profesión que se hizo muy famosa en 2023. Salió por las noticias que se estaban pagando sueldos de medio kilo, de 300.000 euros, tal, por esa profesión que era saber hablarle a inteligencia artificial. Desde el primer momento me pareció la mayor estupidez. La inteligencia artificial es un trasto que estamos trabajando para que nos entienda. O sea, esto va a durar 6 meses. O sea, de hecho, a día de hoy ya el prompt engineering es menos importante y dentro de un año el prompt engineering habrá desaparecido y no tendrá ninguna ventaja. Yo, habiendo estudiado muy bien cómo hablar con la IA, que alguien que venga de nuevo y se enfrente a la IA, porque la IA nos entenderá por igual. O sea, explicamos bien o explicamos mal, nos entenderá. Entonces, a partir de ahí, el prompt engineering desaparece muy rápido. Cuando tú vas a promocionar, por ejemplo, tus servicios y tal, no tiene mucho sentido que tú tengas que poner los copies cuando al final tienes una inteligencia artificial que está seleccionando qué es lo que mejor funciona, cómo encuentra tu audiencia. Claro. Me explicaba, por ejemplo, gente que se ha dedicado al mundo del marketing, que son muy amigos míos, que me decía, si es que ya el algoritmo de Meta, el algoritmo del propio Alphabet o de Google, es que ya selecciona a tu público, a tu audiencia. Sí, antes era, bueno, tengo que poner hombre o mujer de X años y dices... La inteligencia artificial generativa la estamos viviendo ahora. Este último año ha sido la explosión, pero la IA lleva en nuestras vidas del gran público, no digo de los programadores y tal, un poquito más de tiempo. El primer impacto de la IA en el gran público han sido las redes sociales. Y esa guerra, como dicen muchos, la hemos perdido. Entonces, realmente tenemos mucho que aprender de esa guerra, pero realmente creo que no hemos sido conscientes del impacto que ha tenido la IA en nuestras vidas hasta ahora. Y ahora, al ser generativa, al ponernos en la mano la capacidad de crear cosas, pues evidentemente la estamos viendo mucho más de cerca y se está expandiendo mucho más porque es mucho más útil que la otra que solo servía para aquellos gigantes con una cantidad de Big Data increíble, ¿no? Que es pues, TikTok, Instagram y este tipo, evidentemente empresas mucho más pequeñas, pero si no tenías una cantidad de datos importante, no te servía de nada ningún tipo de tecnología, no la aplicabas a un autónomo con 2 empleados. A día de hoy, ChatGPT te sirve para hacer la compra. O sea, es que quiere decir que es para todo el mundo hay algo que puedes hacer con ChatGPT que te optimiza tu tiempo y que vale más que los $22 o 22 euros que vale al mes. Yo creo que ahí fue el grave error de Alphabet frente a Microsoft, que Microsoft lo ha visto enseguida, que esto
el potencial crecimiento que tiene compartiéndolo con la gente y luego apropiándoselo. Google como que se lo guardaba, era su secreto más para sus algoritmos y sus servicios y no lo abría al mundo, ¿no? Creo que Google tenía todas las cartas, pero por otro lado su modelo de negocio era muy jodido si introducías la IA, ¿no? Entonces, el tema de que su modelo de negocio es el buscador y tiene un 90 y pico % de cuota de mercado y esos 10 link azules que le llaman, ¿no? Que es un poco que tú buscas y te ofrece sitios donde puedes encontrar resultados. El pasar a un modelo como el que está haciendo ahora Perplexity o que está intentando hacer OpenAI, que parece que está desarrollando un buscador, etcétera, que es básicamente que la IA te dé la respuesta a lo que tú buscas basada en las fuentes que haya encontrado y te ahorres ese paso de tener que entrar en los diferentes enlaces, tirar para atrás, entrar en el siguiente a ver si encuentras lo que quieres. Ese era una amenaza para el modelo de negocio muy grande. Entonces, al final, las empresas, como todas las empresas que cotizan en bolsa, se deben a sus accionistas. ¿Cómo le explicas? Señores, tenemos que destruir nuestro modelo de negocio porque si no nos van a comer la tostada. ¿Cómo ves el desarrollo de los siguientes servicios o productos que están tramándose dentro de OpenAI? Aparte de ChatGPT, que es un producto, aparte tienen otros que son un poco más invisibles. El mayor mercado de OpenAI no es ChatGPT. ChatGPT es un producto de consumidor final, pero realmente su negocio está en las APIs, es decir, en la gente que utiliza aplicativos que utilizan el motor de GPT de la misma forma que lo utiliza ChatGPT. Y ahí es donde realmente hay un negocio enorme, ¿no? Ahí está Assistant APIs y las APIs clásicas que básicamente te permiten utilizar ese motor de inteligencia artificial para lo que te dé la gana que tú estés desarrollando en tu proyecto, ¿no? Puede ser desde que, pues no sé, un proyecto que te haga las facturas, como hasta un proyecto que te lea el tarot, ¿vale? O sea, me da igual lo que sea, que utiliza esas APIs para conectarse y que básicamente tú pagas por cada token, que sería una fracción de palabra, pero aparte de ChatGPT, tienen otros modelos. ChatGPT es un modelo de texto a texto. Es decir, tú le metes un texto y te devuelve un texto. Tiene cierta multimodalidad porque le han integrado herramientas, como por ejemplo el hecho de que pueda hacer imágenes a través de otro modelo de OpenAI que es DALL-E. DALL-E es un modelo que básicamente lo que hace es crear imágenes a un proceso de difusión, ¿vale? Igual que lo hacen Midjourney, Stable Diffusion y otras aplicaciones que al final son wrappers de este tipo de modelos, como puede ser Leonardo, TensorArt y todas estas, ¿no? Otro producto, por ejemplo, es Whisper, que es un producto que lo que hace es pasar de audio a texto. Entonces tú le metes un audio y en pocos segundos te lo convierte en un texto con un 96% creo de acierto. O sea, es absolutamente increíble. Funciona brutal. Para mí es de los mejores productos que tiene OpenAI. Y hay diferentes, ¿no? Hay diferentes opciones que vas teniendo y que vas pudiendo, pues, diferentes productos. Ahora, el más nuevo, el más viral, Sora. Sora no se sabe si va a ser un producto o no. Sora, de momento, es un creador de vídeo a partir de texto, imagen u otros vídeos. Tiene multimodalidad nativa. Entonces, Sora lo que ha reventado un poco la industria por la calidad de esos vídeos, que es prácticamente indiferenciable de un vídeo hecho con una cámara tradicional. Pero todos esos son los productos que tienen. Lo de Sora da miedito, ¿eh? Lo de Sora da tanto miedo como ChatGPT. Quiero decir, al final, para mí, Sora no da, o sea, para mí Sora tiene un trasfondo que da miedito, más allá de la parte de que haga vídeos realistas. Para los creativos, sobre todo, ¿no? O sea, hay esa parte que es muy evidente, ¿no? Dices, pues podríamos decir que lo mismo que para los escritores ChatGPT. ¿Sabes? O sea, al final podemos entrar un poco, o para los copywriters, para diferentes pero industrias. Yo creo que el nicho es como más acotado entre los copywriters o escritores que lo que hablamos a nivel audiovisual, que conlleva a tantísima gente y a tantos pues yo trabajos. No sé, ¿no? ¿Tú crees que el marketing tiene menos trabajadores que la industria Pero el audiovisual? marketing como que se llega medio a aprovechar de estos utensilios de manera rápida. Claro, pero tú ponte a, yo qué sé, a una maquilladora de cine pero cuando ejemplo, directamente no hay rodaje. Claro, pero es un poco lo mismo. Creas la película. Es un poco lo mismo que si tú tienes, por ejemplo, una multinacional de marketing en la que haces copies en múltiples idiomas, pues probablemente el copywriter, en lugar de escribir el texto de cero, utiliza ChatGPT para hacerlo y el traductor es el que ha perdido el trabajo. Porque la traducción la haces directamente ahí, ¿no? El copywriter la hace. Sí, y para mí en el cine lo veo como muy paralelo, ¿no? El guionista va a utilizar ChatGPT, el cámara va a utilizar Sora, si tú quieres, en un futuro no tan cercano, pero el cámara va a utilizar Sora y el que ha perdido el curro es el actor y la maquilladora, ¿no? Por ejemplo, o la estilista. Entonces son un poco esos trabajos como que anexos los que inmediatamente se van un poco más rápido, ¿no? Pero yo no lo veo con tanto impacto en el global. O sea, yo creo que el global de la sociedad podría tragar mejor la pérdida de la generación de contenido audiovisual, de la industria audiovisual, cine, series, Netflix, bueno, Netflix como distribuidora, ¿no? Pero todo lo que es la producción, etcétera. Creo que podríamos gestionar mejor como sociedad la pérdida de ese sector productivo que la pérdida del sector productivo de todo lo que tiene que ver con la escritura. Desde la elaboración de libros, la elaboración de copies, todo lo que tiene que ver con textos, departamentos de marketing, guiones, todo lo que tiene que ver con texto,
creo que debe suponer una parte mayor del PIB que la parte de la industria audiovisual. No sé, es como cuando hablamos del taxi, los Cabify y tal, ¿no? Hablamos de, oye, que la industria del taxi puede tener un problema grave, ¿es algo que socialmente podemos aceptar o hay que salvarlo a todo precio? Pues eso ya es discutible, ¿no? Entonces, lo mismo con este tipo de industrias. A mí me da mucho miedo que caigamos en eso, que caigamos en lo que ha pasado con los taxis, en un proteccionismo que haga que básicamente, y fíjate que yo soy fotógrafo, pero que caigamos en un proteccionismo que se prohíba por ley. Los guionistas crean ideas, ¿no? Crean historias, crean tal. Y si esas historias se delegan a una máquina, que es verdad, que no es, que retroalimenta. Bueno, hay varios problemas con Sora y por eso digo que me da miedo en ciertos aspectos, ¿no? Un problema es el que decimos de la amenaza al trabajo. Eso es innegable. Otro problema es la capacidad de generar vídeos que ya no podemos diferenciar de vídeos reales, con lo cual eso ya ha pasado en cierta medida con la fotografía, pero sí que es cierto que socialmente la imagen ya lleva años en que hemos aceptado que puede no ser cierta y podemos no creernos la imagen porque puede estar manipulada, pero el vídeo como que tenía un pase mayor, ¿no? Y podía estar manipulado, lo hemos visto en las películas, pero requería muchos más recursos. Y creo que estamos cruzando una línea en la que dentro de muy poco no podremos utilizar nada que veamos en una pantalla como prueba de verdad. Entonces esto nos lleva a hablar de todo el peligro que supone a nivel de deepfakes, pero para mí el mayor miedo y el trasfondo está en que OpenAI no ha querido crear un creador de vídeos. OpenAI ha creado un simulador de mundos para poder entrenar su IA en datos sintético. Porque en lugar de tener que coger un robot y ponerlo a experimentar qué pasa si tiro esta taza al suelo, ¿sabes? Y cómo se va a romper y por qué se va a romper y tener que hacerlo 2500 veces para que el robot lo entienda, lo que podemos hacer es crear datos sintético. Pero para que ese dato sintético sea válido en el mundo real, tiene que ser un simulador de mundo realista. Con lo cual, una taza tiene que caerse y romperse en ese simulador. Y si es de plástico, no. ¿Sabes? Entonces, eso es un simulador de mundo real. Y lo que OpenAI ha querido hacer con Sora es crear un simulador de mundo real. Aún no lo han conseguido, no es perfecto, pero cuando lo sea, para mí el mayor freno que había para el desarrollo de la IA era ese. Era la capacidad de tener un simulador de mundo real. Porque hasta ahora había varios frenos, ¿no? Un freno clarísimo era el dinero. Se necesita mucho poder computacional para hacer lo que ha hecho OpenAI. Esto no lo hace cualquiera. Y que requiere de una cantidad de pasta bestial. Entonces está claro que el poder computacional no es un freno por el dinero, porque le están tirando todo el dinero que tienen. Y en segundo lugar no es un dinero porque, como bien dices, Nvidia ha declarado que va a hacer un 2 por cada año, ¿vale? Entonces en el tema de poder computacional tampoco está siendo un freno. Entonces el otro freno que teníamos era el dato, la capacidad de entrenamiento de las IAs. Entonces la capacidad de entrenamiento de las IAs le habíamos dado todo Internet, y con lo cual ahí ya habíamos tocado techo prácticamente. O sea, no generamos tanto, generamos mucho, pero no tanto como lo que hay en Internet. Lo que había ahora es que, claro, si tú podías entrenar como Gemini, Google, que ha entrenado una IA multimodal desde base, se puede entrenar en vídeos. Y ahí tienes todo YouTube. Y ahí Google tiene una as en la manga. Entonces llegará un punto en que las IAs se tengan que entrenar en vídeo. Entonces, que probablemente ya lo están haciendo. En ese punto, claro, también tenemos una cantidad de contenido generado. Hay mucho en YouTube, pero es limitado. Entonces, claro, llega un punto en que el dato sintético era el único camino y se han estado viendo avances muy fuertes en el dato sintético. Yo estaba reportando desde el último año hasta ahora y ha cambiado de la noche a la mañana, de no poder hacer un huevo con una castaña en dato sintético a tener dato sintético y simuladores de mundo como Sora, ¿no? Entonces, realmente ahí había un freno importante en el dato, en la cantidad de data que teníamos para entrenar IAs que fuesen mucho más grandes que las que tenemos actualmente. Luego está la otra parte, que es la optimización, que también es una forma de avanzar. Pero realmente el dato para mí era el mayor freno. Y con Sora yo le vi que ya no tenemos ese freno. Hemos quitado otro de los frenos que había a la IA, ya no está ahí. Ahora ya yo creo que es vía libre. Y lo que seamos capaces de avanzar por nuestra propia capacidad intelectual y de inteligencia humana, esa es lo que va a ser el único freno. O sea, yo creo que no hay freno ya en ningún otro aspecto.